Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús y amigos que siguen este canal, La Palabra Revelada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿eh? Y este tema importante, como todo lo que dice la Biblia, como todo lo que Dios nos revela por medio y a través de su palabra. Hoy vamos a hablar sobre 7 características que va a tener el reino milenial. Nosotros sabemos que ya es muy inminente en estos tiempos por todo lo que estamos viendo, que está aconteciendo en el panorama político, económico, cultural, espiritual y social del mundo, que el gran evento del arrebatamiento está cada vez más cerca. Y hay que tener en claro que la iglesia, más allá de que hay grupos dentro de las mismas iglesias que no son muy entendidos en los tiempos proféticos que estamos viviendo y no pueden entender, niegan el arrebatamiento. Yo personalmente considero que estas personas no han entendido algo que es muy elemental, por eso sostienen de que el arrebatamiento no es bíblico y toda esa sarta de cosas que dicen que en realidad cuando ellos afirman eso los que están siendo antibíblicos y contradiciendo a Dios son ellos mismos, porque la palabra de Dios, ya sea de forma directa o indirecta, habla muchas veces y de diferentes maneras acerca de que habrá un arrebatamiento pretribulacional. Muy bien, una vez ocurrido el arrebatamiento, ¿no es cierto? Van a venir, como muchas veces en videos anteriores, que ustedes pueden ir a mi canal y ver, he hablado sobre lo que ha de venir durante los 7 años después de arrebatar la iglesia, porque la iglesia no estará durante el periodo de la tribulación y gran tribulación, eh, que durará 7 años. Una vez terminado al final de esos 7 años, que el Señor Jesucristo regrese para derrotar al anticristo, al falso profeta, a las naciones que se hayan unido al gobierno mundial del anticristo y también para juzgar y destruir a todos aquellos seres humanos que hayan, a modo de lealtad, aceptado la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, tal como la misma palabra de Dios nos lo revela en Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Muy bien, una vez acontecido todo esto, el Señor va a inaugurar el reino milenial. Una vez derrotados sus enemigos, también se cumplirá en aquel tiempo el Salmo 2, cuando está profetizado en el Salmo 2, cuando Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una vez que el Señor, al final de los 7 años de tribulación, en la batalla de Armagedón, derrote a sus enemigos, el Señor mismo dará comienzo, inaugurará el reino milenial. Reino milenial que también va a ser literal, porque la palabra de Dios lo dice claramente, el reinado milenial va a ser en la tierra, van a ser 1000 años de paz, de seguridad, de verdadera paz, de verdadera seguridad, de verdadera prosperidad, abundancia. Y nosotros tenemos estas 7 características que va a tener el reinado milenial. Podemos verlas, están totalmente enumeradas en el libro del profeta Daniel, si ustedes me acompañan, Daniel capítulo 9, versículo 24. Este texto de Daniel 9:24 está en concordancia con el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, que también usted lo puede ir a leer. Muy bien, ¿cuáles serán entonces las 7 características que tendrán el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, quien gobernará junto a los salvos de todas las edades,
que oyeron el Evangelio y creyeron en Cristo. ¿Qué tendrá? ¿Cuáles serán estas 7 características? Muy bien, Daniel 9:24, Dios nos lo revela por medio de este texto, cuáles serán esas 7 características del reinado milenial. Y dice así, ¿no? El ángel está por revelarle al profeta Daniel lo que acontecerá durante la historia del pueblo de Israel. Y el ángel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel era el pueblo de Israel, por lo tanto esta profecía es para el pueblo de Israel, porque Dios, mal que le pese a muchos que dicen que Israel ya no es más parte del pueblo de Dios, bueno, acá lo dice claramente, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, repito, era Israel, y sobre tu santa ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, no Roma. Para terminar, y acá están las 7 características con las que se caracterizará el reinado milenial de Cristo. Lo dice claramente, el Señor va a venir para poner fin al pecado, fin a la prevaricación, expiar al pecado, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y, séptimo y último, ungir al santo de los santos. O sea, cosa que esto, por ejemplo, los amilenialistas dicen que el milenio se está cumpliendo ahora. Y bueno, y lamentablemente ellos erran y mucho, porque las 7 características que tendrá el milenio van a ser estas. Y el milenio no puede sencillamente estar cumpliéndose ahora porque el Señor Jesucristo no le ha puesto fin a estas 7 características que justamente serán las que van a resaltar el reinado milenial, literal, en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo estará gobernando a todas las naciones desde Jerusalén. Esto no se ha dado. O sea, eso de decir que el reinado milenial se está cumpliendo hoy con la iglesia por parte de los amilenialistas es un completo error, porque para que eso se cumpla tiene el Señor Jesucristo todavía no le ha puesto fin al pecado, no le ha puesto fin a la prevaricación, no le ha puesto fin, no ha traído todavía la justicia perdurable. Si hoy vemos lo que es el mundo, la injusticia reina en su salsa. No sé qué es lo que están hablando los amilenialistas. Muy bien, el Señor no ha sellado la visión. ¿Por qué? Porque todavía no ha sellado ni la visión ni la profecía. ¿Por qué? Porque todavía faltan profecías justamente que se refieren a los 7 años de la gran tribulación y todo, que están a punto de comenzar una vez arrebatada la iglesia. Y tampoco se ha ungido al santo de los santos, es decir, al Señor Jesucristo. Cuando habla de ungir al santo de los santos, habla de que todavía no se ha ungido a Cristo como rey desde Jerusalén durante los 1000 años que él ha de reinar en la tierra. 1000 años, repito, literales. Así que bueno, el Señor le va a poner fin al pecado, le va a poner fin a la prevaricación, cosa que todavía no ha ocurrido. ¿Y qué es prevaricar? ¿Qué es esto de prevaricar? Es cuando uno, por ejemplo, esto se da mucho en el ámbito judicial, cuando los jueces, por intereses personales de ellos, no hacen justicia como debieran, porque en el medio ellos tienen intereses personales para no condenar a determinados sujetos, por ejemplo, o a determinadas empresas en injusticias que han cometido con sus empleados. Y si son personas, en injusticias que han cometido sobre otras personas. Eso es prevaricar. Cuando un juez no dicta, no da sentencia y no hace justicia porque él, con esa persona que está, o empresa que está siendo juzgada, no sentencia
conforme a derecho. Él trata de cuidar sus intereses porque el juez está comprometido con esa persona juzgada o empresa, y si él tuviera que dictar justicia como debiera, también se estaría perjudicando él mismo. Eso es prevaricar. Y también hay prevaricación, porque la palabra dice en el libro de Daniel 9:24, que el Señor va a venir también a ponerle fin a la prevaricación. También hay prevaricación no solamente en los ámbitos judiciales, sino también en los ámbitos de la iglesia. Por ejemplo, cuando hay muchos pastores que hoy prevarican. ¿Y qué es esto que prevarican? Que no predican todo el consejo de Dios, sino que predican una parte del consejo de Dios. Y cuando están haciendo esto, están prevaricando, porque están omitiendo hablar. Por ejemplo, no le enseñan a sus congregaciones sobre el tema del arrebatamiento, que ya está a las puertas. Omiten hablar del pecado y la necesidad de arrepentirse. Omiten hablar del infierno, de la realidad del infierno. Hablan solo de una parte. No hablan todo el consejo de Dios, sino, como les dije recién, hablan tan solo de una parte del consejo de Dios. Hablan esa parte, ¿no es cierto?, que le agrada a los oídos de muchos, que Dios te ama, le dicen que Dios tiene cosas lindas para tu vida, que Dios te acepta así como sos. Hablan solamente de eso, hablan solamente del amor de Dios, pero omiten hablar que Dios también es amor, es misericordia, pero que Dios también es un Dios de justicia y de juicio. Y al no hablar de que Dios es un Dios de justicia y de juicio, al omitir estas cosas, están prevaricando. Y Dios también, el Señor va a venir a poner fin también a la prevaricación, que muchos pastores omiten y hacen al no hablar de todo el consejo de Dios. ¿Por qué omiten esto? ¿Por qué omiten hablar acerca de todo el consejo de Dios? ¿Por qué lo hacen estos pastores y estos líderes de iglesia? Porque justamente, al igual que muchos jueces en la justicia, tienen conflictos de intereses, por eso prevarican y no predican todo el consejo de Dios. Tienen conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque ellos viven de los diezmos. Estos pastores viven de los diezmos. Y muchas veces, estos pastores, estos malos pastores, como dice el libro de Ezequiel capítulo 34, estos pastores inútiles, no predican todo el consejo de Dios porque ellos viven de los diezmos y omiten hablar todo el consejo de Dios. Y por temor a ofender, al hablar y predicar y enseñar todo el consejo de Dios, hablan una parte. ¿Por qué? Porque no quieren ofender a aquellos que dejan buenos diezmos. Entonces, ¿qué hacen? Para no ofender a esos que le dejan buenos diezmos, ¿qué hacen? Edulcoran el mensaje de salvación. No hablan del infierno, no hablan de la necesidad del arrepentimiento, no hablan. Omiten todas estas cosas. Esto es lo que hacen, y esto es también lo que el Señor va a venir a terminar previo a inaugurar el gobierno milenial. ¿Me van entendiendo? Va a expiar completamente el pecado. ¿Cómo va a expiar el pecado? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20 que Satanás será atado con una cadena y arrojado al abismo por 1000 años. Entonces ahí se va a terminar el pecado. El hombre ya no va a poder pecar más. No va a poder pecar más porque Satanás es el tentador. Y el hombre entonces no va a poder pecar más. La naturaleza de los salvos, esa naturaleza de pecado que tendrán los salvos, será transformada, como bien dice la palabra, en cuerpos de incorrupción, gloria y poder. Serán cuerpos semejantes
a los que el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador y Redentor, tuvo después de haber resucitado entre los muertos. Dice que va a traer la justicia perdurable, o sea, en el reinado milenial la justicia va a ser perdurable, no va a haber injusticias. ¿Por qué? Porque será el Señor Jesucristo mismo quien va a gobernar, como está escrito en la Escritura, con vara de hierro. Con vara de hierro. Y esto que dice que el Señor Jesucristo va a juzgar con vara de hierro, que no se malinterprete, no es que va a ser el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo va a ser un reinado dictatorial, sino que cuando habla de que va a gobernar con vara de hierro, esta vara de hierro será que va a juzgar con justicia. La justicia va a ser la característica del reinado milenial de Cristo. Esta va a ser la vara de hierro con la que el Señor va a reinar y a gobernar durante 1000 años. Después dice la quinta característica que tendrá el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, es que Él va a sellar la visión. O sea, ya no va a haber más sueños ni visiones, ni profetas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, como Rey de reyes y Señor de señores, va a ser consultado por los que habiten en el reinado milenial. También dice que la sexta característica es que se va a sellar la profecía, o sea, ya no va a haber más tampoco ni profetas, por tanto no habrá profecía. Se va a acabar la profecía. El Señor mismo estará ahí para contestar todas las inquietudes, todo. El Señor va, como Rey de reyes y Señor de señores, el Señor va a interactuar con su pueblo, con el pueblo de los santos, dice la palabra, ¿no? Y por último dice, ungir al santo de los santos. Esto es que Cristo también, la primera cosa que va a ocurrir, inaugurado el reino milenial, que el Señor Jesucristo va a ser coronado rey. Él va a ser el Rey de reyes y Señor de señores, Él va a ser el Rey de los santos. Así que bueno, esto es un poquito las 7 características que va a tener el reinado milenial. Muy bien, hasta aquí entonces quería compartirles hoy esto, saber que el reinado milenial de Cristo, después de la batalla de Armagedón, va a tener estas 7 características que nos dice Daniel 9:24. Esto todavía no ha ocurrido, va a ocurrir, repito, al final de los 7 años de tribulación y gran tribulación, cuando el Señor haya derrotado a sus enemigos en la batalla de Armagedón. Una vez hecho esto, el Señor va a proceder a ponerle fin al pecado, ponerle fin a la prevaricación, que serán estas 7 características del reinado milenial de Cristo, que va a expiar al pecado. O sea, Satanás en esto de expiar el pecado será encadenado y arrojado al abismo por 1000 años. Lo cuarto será traer la justicia perdurable. El quinto será sellar la visión, el sexto será sellar la profecía, y la séptima característica será que el Señor mismo Jesucristo será ungido como el santo de los santos. Así que bueno, queridos amigos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esto es lo que hoy les quería compartir. Sabemos que el arrebatamiento está a las puertas, esto no voy a dejar nunca de decirlo, así que querido hermano, querida hermana, prepárese, el arrebatamiento está a las puertas. Usted fíjese que todos los días nos desayunamos con alguna noticia que está muy involucrada al tema de las profecías bíblicas. El próximo mes, la primera semana, del 6 al 8 de septiembre se celebrará la próxima fiesta de Yom Teruah, o Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas. Sabemos bien que el arrebatamiento va a ocurrir durante esta fiesta. Así que tenemos que estar atentos, porque el Señor está a las puertas. Podría ocurrir en esta próxima fiesta de trompetas, o quizás también en la del año siguiente. Sabemos que el arrebatamiento va a ocurrir
durante las fiestas de las trompetas de este año o de algún año por venir, muy cercano. Así que bueno, queridos hermanos y hermanas, les deseo que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo en un próximo video programa de La Palabra Revelada. Hasta pronto.